que lo único que hacen es hacer travesuras. Por lo regular, esconden las cosas. Sé bienvenido a Terrorcito, el programa donde te contaré, relataré los cuentos, mitos, historias y leyendas más populares. En el programa de hoy, ¿qué es el espiritismo y su historia? Así es que quédate si quieres conocer más. Disfruta este video. ¿Qué es el espiritismo? Es quizá una de las interrogantes más inquietantes para el hombre. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es posible que una vez muertos podamos regresar a este mundo y comunicarnos con nuestros seres queridos? Hablar del espiritismo o del fenómeno paranormal como se le conoce en nuestros días no es algo nuevo. Viene desde nuestros ancestros. En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, se mencionan espíritus y posesiones diabólicas, lo que nos indica que superstición o no este es un fenómeno muy antiguo. En los Evangelios de San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 50, y San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 39, se habla de cómo los apóstoles llegaron a confundir a Jesucristo con un fantasma, cuando lo vieron caminar sobre el agua. O incluso el mismo Jesús, cuando se le apareció a sus discípulos, después de su resurrección. Les dejo en claro que no es un espíritu, sino de carne y hueso. Los inicios. Se le llama espiritismo al acto de entablar una conversación con los muertos. Esta práctica la iniciaron las hermanas Margaret y Kate Foss en Estados Unidos en 1848. Un año antes, Andrew Jackson Davis publicó el libro Revelaciones Naturales Divinas, donde habló ampliamente sobre el mundo de los espíritus. En él decía que los espíritus de cualquier persona puede permanecer vivo después de la muerte. Algo totalmente novedoso y arriesgado para su época, pues nadie hablaba de estos temas. Regresando al caso de las hermanas Foss, ellas presuntamente se comunicaron con un ser que habitaba en su casa, por medio de golpes en las paredes o muebles. Todo comenzó cuando llegaron a su nuevo hogar y de repente alguien las molestaba por las noches. Se escuchaba que pegaban en las paredes, en la mesa, hasta que perdieron el miedo y trataron de comunicarse con este ente. Un golpe significa sí y dos no. Así lograron hacer contacto. Después fueron desarrollando esta técnica y elaboraron preguntas más sofisticadas. Cuando las hermanas Foss ganaron fama, gente de otros lugares recurrió a ellas para tratar de comunicarse con sus difuntos. Para muchos, este caso fue un fraude y a pesar de que Margaret y Kate así lo aceptaron, tiempo después se descubrió en la casa de ellas la osamenta de una persona, la cual, se entiende, era quien las molestaba. Al retirarse las hermanas Foss, aparecieron más mediums, pero estos se dividían en dos tipos, mentalistas y físicos. Los mentalistas trabajaban con base en la escritura automática y los físicos pedían a los espíritus que se manifestasen moviendo sillas o la misma mesa en donde estaban. Obviamente, esto provocó la aparición de farsantes que preparaban todo para que en determinado momento los objetos cayeran y se escucharan sonidos extraños. Algunos, con el pie oculto por debajo. Otros, con el pie oculto por debajo de la mesa, hacían tocar campanitas atribuyéndole este fenómeno al difunto. Con la utilización de la tabla Ouija, se abrió otro aspecto importante en el espiritismo. Las personas que buscaban hacer contacto con un familiar fallecido ya no requerían de un medium, solo estar bien concentrados y esperar las respuestas. Esta práctica continúa hasta nuestros días. Pero, ¿a qué se quedan los espíritus? Una de las hipótesis de por qué el espíritu de una persona no trasciende a otro plano existencial, es porque aún tiene pendientes en el mundo de los vivos. Hay decenas de casos donde se habla que fulanito vio a una persona, convivió con ella o le entregó algo. Dinero, un reloj, lo que sea. Y tiempo después, se entera que ya estaba muerta. Están también los del adiós. Aquellas personas que reciben la visita de algún ser querido, amigo o pareja y a veces, sin pronunciar palabra, hacen el gesto de despedirse. De antemano, la persona que ve esto presiente o sabe que es un hecho sobrenatural. Tenemos a los posesivos, que pueden ser de una persona o de un lugar, digamos una casa. Cuando una familia llega a vivir en un nuevo sitio, algunas afirman que los espantan. Incluso dan detalles sobre las características físicas del espectro que los está molestando. ¿Qué es la persona que antes vivía ahí? Cuando se trata de personas, son las clásicas amores que nunca se olvidan, incluso después de la muerte. Otra de las clasificaciones, es la de los espíritus chocarreros, que lo único que hacen es hacer travesuras. Por lo regular, esconden las cosas, tiran trastes, Por fortuna, no hay agresiones como en el caso de los vengativos, quienes sí fueron víctimas, regresan del más allá para cobrársela. También hay fantasmas llamados trabajadores que al parecer no se han dado cuenta que ya están muertos y continúan con sus labores cotidianas, con normalidad. Esto se ve mucho en fábricas o edificios muy viejos.
Clasificación de los espíritus. De acuerdo a algunos investigadores, los fantasmas, espectros, no son lo mismo. La siguiente clasificación es actual y esta aún no existía cuando las hermanas Foss vivían, por lo cual significa un avance importante en la investigación del llamado fenómeno paranormal. Fantasma. Es una imagen engañosa. No está muy bien definida como un bulto, por ejemplo. Un fantasma no interactúa con los vivos. Solo se le ve pasar y ya. Espectro. A diferencia del fantasma, este se habla. Toca, actúa con normalidad. Se sabe de su fallecimiento tiempo después, cuando alguien nos lo informa. Estos casos son muy recurrentes en México. Poltergeist. Son los que no se ven, pero se oyen. Gustan de hacer bromas o tirar objetos. Existen más clasificaciones, pero en general son estos tres grupos los más frecuentes. Así que si usted ha tenido alguna experiencia con el más allá, no se preocupe. No ha sido el único. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero estas leyendas te hayan gustado. Nos vemos en el siguiente programa con más leyendas.